Señor Jesucristo vino a este mundo, dice la Escritura que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los asentados en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Señor Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo, pero también dijo que nosotros, la iglesia del Señor, somos la luz del mundo, sus discípulos. Somos la luz de este mundo. La pregunta es, ¿dónde está Jesús de Nazaret? ¿Dónde están los seguidores de ese Jesús revolucionario? De ese Jesús celoso, de ese Jesús diferente, que confrontó la injusticia, que confrontó la religiosidad, que nos invitó a ser personas diferentes. Se dice que somos muchos cristianos, sobre todo en nuestro estado, en el estado de Tabasco. Y la pregunta es, ¿por qué vivimos inmersos en la oscuridad, en la violencia, en la corrupción, inmersos en la impunidad, en las injusticias de la vida? Nos remontamos al origen de todas las cosas, al Génesis. Cuando Dios creó al mundo, lo creó en un estado caótico y en oscuridad. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas le cubrían. Entonces Dios comenzó a hablar y dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba, y la tierra produjo. Sepárese el agua de lo seco, y haya expansiones en lo alto. Dios con su palabra iluminó este mundo, lo llenó, lo embelleció, pero también le dio orden, puso límites, puso reglas que hasta el día de hoy existen. Pero de repente vemos que todas aquellas reglas se quebrantan. La estabilidad de la tierra comienza a romperse. La tierra comienza a temblar. El mar sale de su cauce, de sus límites, y se convierte en tsunamis. Y el mundo se convierte en un desastre, en un lugar inhabitable, en un lugar de violencia, en un lugar de maldad, en un lugar de oscuridad. ¿Cuánta gente vive vacía por dentro? Aparentemente con muchas cosas por fuera, pero vacías en su corazón. Y la pregunta es, ¿dónde está la luz? ¿Cómo puede la vida tomar cauce, ordenarse? ¿Cómo puede sentirse esa satisfacción del alma, esa llenura interna? Que no la pueden llenar las cosas materiales, que no la puede llenar nada en esta vida. Jesús vino al mundo para hacer la luz, porque Él es la palabra viviente, la palabra que resonó en el principio. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, el mundo conoció, experimentó la luz del reino de Dios. Los ciegos podían ver, los leprosos eran limpiados, los cojos andaban, los muertos resucitaron. Cuando Jesús estuvo en la tierra, calmó la tempestad, convirtió el agua en vino, nos mostró que la vida podía ser diferente en Él. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra luz, es nuestra guía. Él quiere enseñarnos el camino por donde debemos andar. Él quiere poner orden a nuestra vida. Hoy, en medio de tanta oscuridad, de tanto dolor y de tanto sufrimiento, hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en la palabra de Dios, la palabra viviente y la palabra viva, la palabra que Él nos enseña. Tenemos luz, aún en esos momentos más oscuros como lo es la muerte.
porque Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Cuánta ignorancia! Decía Confucio que la ignorancia es la noche de la mente, una noche sin luna y sin estrellas. La ignorancia es la madre de la superstición. ¿Y cuánta ignorancia hay acerca de la muerte? Decían los griegos que la muerte era la cesación del ser, era dejar de existir, pero no es así. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, le enseñó que no debíamos comportarnos o vivir como los que no tienen esperanza. Que cuando se trata del tema de la muerte hay esperanza en Jesucristo, en la resurrección de entre los muertos. Y el tema de la muerte no es un tema nuevo. Simplemente se hizo relevante porque nos hemos dado cuenta que todos estamos expuestos en cualquier momento a partir de esta vida. Y es hoy más que nunca el tiempo en el cual debemos volvernos a la luz de Jesucristo, a la luz de su palabra, a la luz de su evangelio. Porque solamente en Él hay esperanza de vida eterna. Esta vida es temporal y es pasajera, y nosotros tenemos que aprender que solamente en Él hay una vida permanente y perdurable. Él vino a darnos esperanza. Él vino a poner orden al caos, a nuestra vida desenfrenada. Tenemos que aprender de Él. Tenemos que reconocer nuestras faltas. No solamente aquellos que no le conocen, sino nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que reconocer que hemos fallado en mucho. Porque cuando Dios emite sus juicios, no solamente corrige a los de afuera, sino que el juicio de Dios comienza por la casa. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿O qué es lo que no hemos hecho? Preguntémonos, ¿dónde está Jesús de Nazaret? ¿Dónde está aquel Jesús que se incomodaba y se molestaba con la religiosidad? ¿Dónde está aquel Jesús que amaba la justicia y peleaba por ella? Que confrontaba a los escribas y fariseos. Aquel Jesús que podía mostrarnos cómo es vivir según los ideales del reino de Dios. Necesitamos, hoy más que nunca, brillar como luminares en el mundo. Fuimos llamados a eso, a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios te invita y Dios me invita a mí para que retomemos el camino, para que nos volvamos a Él de corazón, con todas nuestras fuerzas, que nuestra mente y nuestro corazón puedan rendirse a Él completamente. Cuando Moisés escribió el Génesis, lo hizo a la luz del Éxodo. Es decir, que Moisés estaba escribiendo al pueblo de Dios cuál era su origen y su identidad. Les estaba mostrando quiénes eran ellos, de dónde venía y cuál era el camino que tenían que retornar. El final en Egipto, su salida de Egipto era su comienzo. Y ahí, en el contexto de las plagas de Egipto, se estaba revelando el origen del Génesis. Dios le estaba mostrando a Israel cómo comenzó todo y cómo la palabra de Dios puso orden, iluminó y embelleció el mundo y les puso en el paraíso.
Egipto quedó en caos. Era una tierra inhabitable cuando las plagas arrasaron con ese lugar y con esa ciudad. Esas tinieblas de Egipto, ese vacío, porque la tierra quedó sin vida. Las langostas arrasaron con todo y el resto de las plagas hizo aquel lugar un desastre. Pero fue la palabra de Dios la que en el origen, en Génesis, vino a traer orden, vino a traer esa saciedad y esa belleza, y vino a iluminar aquella oscuridad. Y Dios le mostró a su pueblo que en medio del juicio y en medio del desastre y en medio del dolor y en medio del sufrimiento, allí está Dios, porque el Espíritu de Dios se movía en medio de aquel mundo caótico. Dios está presente en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Dios está presente en nuestra realidad, no importa cuán difícil sea. Él está allí para dar vida, para dar esperanza, para dar luz, para dar consuelo. Eran la 1:30 de la mañana cuando escuché el teléfono. Y efectivamente, como lo presentía, eran malas noticias. Me avisaron que un hermano y amigo muy querido acababa de morir. Sentí lo que sienten todos cuando pierden a un ser amado. Una oscuridad, un vacío y una confusión en el alma, como cualquiera lo siente cuando pierde a un ser amado. Vacío por la ausencia. Confusión porque no puedes creerlo. No puedes imaginarte la vida sin aquella persona. Y oscuridad por el dolor y el sufrimiento. Pero inmediatamente el Espíritu Santo y la palabra de Dios comienzan a iluminar esa oscuridad. Nos da consuelo y nos da esperanza. Vuelve a ubicar nuestra vida en el contexto correcto. Porque mi hermano y mi amigo está en la presencia de Dios. Eso es lo que hemos creído desde el principio. Eso es a lo que hemos sido llamados. A una esperanza de vida eterna. Así que no tengo por qué seguir en tinieblas y seguir en oscuridad. Eso es lo que Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica. De que no vivieran como los que no tienen esperanza. Que no actuaran como aquellos que viven en la ignorancia. Porque nosotros estamos en luz. Y nosotros creemos que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos del Señor somos, sea que vivamos o muramos, de Él somos, estamos en sus manos. Y eso nos da luz, nos alumbra el camino, eso nos da esperanza, eso nos da consuelo. Y si no hemos aprendido eso, no hemos aprendido nada del Evangelio, porque el Evangelio no es un llamado a una vida temporal. Es un llamado a una vida eterna. Por eso, hoy en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta oscuridad, podemos tener gozo. Porque tenemos esperanza. No estamos en oscuridad y en tinieblas. Y este mundo necesita que nosotros les hablemos de la luz de Jesucristo, de la luz del Evangelio, de esa luz de esperanza, enfrascados en sus vidas caóticas, en su confusión,
en su dolor. El mundo necesita, las personas necesitan la gracia de Dios que pueda llenar sus vacíos. Pero tú y yo, la iglesia de Jesús, los discípulos del Señor, tenemos esta palabra. Si tu vida está confusa, si sientes dolor y angustia, si te sientes en oscuridad, si te sientes vacío, ven a Jesús. Él es la luz del mundo. Y el que lo sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te invitamos. Ríndele tu vida al Señor. Porque cuando Él llega a nuestra vida, entra a nuestro corazón, transforma nuestro ser, le da sentido. Y podemos apreciar la belleza de esta vida que Él nos ha regalado. COVID ya no es un problema en Cristo. COVID-19 es un aliado, porque gracias a Él nos hemos dado cuenta que le necesitamos más que nunca, que lo que hemos creído vale la pena y que la vida tiene sentido en Dios, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y puestos nuestros ojos en Él, caminamos a paso seguro, porque vamos a Él hacia la eternidad.